El invierno en Madrid no susurraba, golpeaba. El viento recorría la calle de Alcalá con una agudeza penetrante que picaba en la piel y quemaba los pulmones. La nieve yacía en parches frágiles a lo largo del bordillo y en un banco de metal abandonado, apretada contra una pared de ladrillo. Una mujer estaba sentada inmóvil. Su figura estaba encorvada protectoramente sobre los dos niños dormidos. Clara Ibáñez los rodeaba fuertemente con sus brazos, no por miedo a perderlos, sino para conservar el poco calor que sus cuerpos compartían. Las cabezas de los gemelos descansaban sobre su pecho. Su respiración tranquila dejaba nubes débiles en el aire helado. Un autobús pasó con estruendo sin detenerse. Un hombre con un abrigo pesado miró en su dirección y siguió caminando. Su teléfono vibró en su palma. El icono de la batería ya brillaba en rojo. Se desplazó hasta un número que conocía de memoria mucho antes de que la vida se torciera. Sofía. No era pariente, pero era la persona más cercana que le quedaba. El orgullo encontró su voz y le susurró que no enviara el mensaje. El hambre y el frío hablaban más fuerte. Escribió el mensaje con dedos entumecidos. «Podemos pasar la noche contigo, solo hasta mañana. Los niños se están congelando». Pulsó enviar, sin darse cuenta de que su dedo insensible se había deslizado, cambiando un dígito en el número de Sofía por uno casi idéntico. «Alto». Esta es una historia sobre cómo el destino puede cambiar con un solo mensaje equivocado. Si te gustan las historias de segundas oportunidades, suscríbete y dale a me gusta ahora mismo. En el silencio pristino de un rascacielos de cristal, en el Paseo de la Castellana, Adrián Vega salió de la sala de conferencias hacia un pasillo casi vacío. Las reuniones de medianoche no eran nada nuevo, pero la de anoche había dejado una tensión alojada en sus hombros. La calefacción del edificio hacía que el aire fuera demasiado cálido, demasiado quieto. Su teléfono vibró. Esperando otra actualización financiera, miró la pantalla. El mensaje lo dejó paralizado. «¿Podemos pasar la noche contigo? Solo hasta mañana. Los niños se están congelando». Debajo del texto parpadeaba una etiqueta de ubicación, generada automáticamente. Y arriba, un nombre. Clara. Los años transcurridos desde la última vez que la vio se comprimieron en una sola sacudida visceral. 6 años sin una sola palabra, sin una llamada, sin explicaciones. Solo un vacío donde debería haber estado su futuro. Se apartó del teléfono. Su voz fue cortante. «A la calle de Alcalá. Ahora». El conductor no preguntó por qué. El banco apareció bajo un cono de luz amarilla, el aire a su alrededor agitado por el movimiento de los coches que pasaban. Adrián salió antes de que el coche se detuviera por completo, sus botas crujiendo sobre la grava helada. Clara levantó la vista. El viento se llevó el silencio entre ellos. La mirada de Adrián se deslizó hacia los gemelos, con las caras presionadas contra su abrigo, y luego volvió a ella. «No están lo suficientemente abrigados». Su tono era firme, pero había una agudeza innegable en él. «Nos las arreglaremos», dijo ella, apretando la manta. «Será mejor que te vayas». Él dio un paso más cerca. «Déjame ayudar, solo por esta noche». Ella abrió la boca para negarse, pero la niña en sus brazos tosió. Un sonido fino y seco que atravesó su determinación. La mandíbula de Clara se tensó. Asintió una vez, con rigidez. Viajaron en silencio. Las corrientes de calor del coche convirtiendo la escarcha de sus ropas en una ligera humedad. Los gemelos se acurrucaron contra ella, respirando uniformemente. Adrián mantuvo los ojos en la carretera, su agarre en el apoyabrazos medido pero fuerte. En su ático secundario en el barrio de Salamanca, abrió la puerta sin decir una palabra. Clara entró, escaneando el espacio.
no buscando lujo, sino seguridad. «La habitación de invitados está al final del pasillo», dijo él. «Es más cálida». Sus miradas se encontraron por un momento breve y cargado. «Gracias. Solo por esta noche». «Solo por esta noche», repitió él. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, derramando luz cálida sobre el pasillo de mármol. Adrián salió primero, su respiración aún visible por el frío. Clara lo siguió lentamente, acunando a su hija dormida con un brazo y guiando a su hijo, que se aferraba a su abrigo, con el otro. «Por aquí», dijo Adrián en voz baja, guiándolos por el pasillo hacia la suite de la esquina. Pasó su tarjeta llave. La puerta se desbloqueó con un clic sordo. La habitación era espaciosa pero sobria, una elección consciente para un espacio de invitados. El zumbido de la calefacción central llenó el silencio. Clara sentó a la niña en el sofá. Luego se agachó para desatar los zapatos de su hijo. Sus movimientos eran eficientes pero tiernos. Adrián se quedó congelado en el umbral, vacilante. En 6 años, había imaginado cientos de formas de reencontrarse. Ninguna se parecía a esta. Ella con un abrigo gastado, 2 niños aferrados a ella, como si fuera el único lugar seguro en la tierra. «Hay toallas limpias en el baño», dijo, bajando la voz. «Pediré que suban comida». «No hace falta». Ella no lo miró. «Gracias, pero solo por esta noche». Oh. Adrián asintió, aunque las palabras pesaron más de lo que ella pretendía. Minutos después, llegó el servicio de habitaciones. Platos humeantes de sopa de pollo, pan aún caliente del horno, tazas de chocolate caliente con nubes derretidas. Los ojos de los niños se iluminaron. «Comed despacio», murmuró Clara, pero su mirada permaneció fija en la ventana, donde la nieve se arremolinaba bajo la luz ámbar de la calle. Adrián estaba de pie junto a la mesa del comedor, con las manos en los bolsillos, fingiendo revisar su teléfono. Pero su atención seguía desviándose hacia cómo Clara acariciaba el cabello de su hija sin pensarlo, hacia la pequeña tos que el hijo intentaba ocultar. Cuando los niños terminaron, Adrián recogió los platos vacíos y los dejó junto a la puerta. Clara se levantó, ajustando la manta en el sofá donde los gemelos ahora se acurrucaban juntos. «¿Puedes usar el dormitorio?», dijo Adrián. «Es más cálido. Yo me quedaré aquí». Su tono era definitivo. Adrián dudó, buscando algo que decir para no alejarla más. Al final, simplemente asintió. «Buenas noches, Clara». Ella no respondió, pero cuando él se giró para irse, la oyó susurrar, casi para sí misma. «Buenas noches». La primera luz de la mañana se filtró a través de los ventanales de piso a techo, arrojando un oro pálido sobre la sala de estar. Clara se movió en el sofá, bajo la manta. Su hija todavía dormía, con su manita presionada contra el costado de Clara. El niño estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, hojeando en silencio un libro ilustrado que debía haber encontrado en la mesa de café. Adrián ya estaba en la cocina, con las mangas remangadas hasta los antebrazos, sirviendo café en una taza. El olor a tostadas y huevos revueltos flotaba en el aire. Observó cómo Clara se incorporaba, su cabello cayendo en mechones sueltos. «El desayuno está listo», dijo simplemente, poniendo los platos en la barra. Ella dudó antes de unirse a él, con los niños siguiéndola de cerca. El niño tomó una rebanada de pan tostado. Sus ojos iban de Adrián a su madre. «No tienes que hacer esto», dijo Clara, su voz baja pero firme. Adrián sostuvo su mirada. «Es solo el desayuno». Comieron en relativo silencio, puntuado por el tintineo de los cubiertos y la risa ocasional de los gemelos, cuando el niño intentaba hacer reír a su hermana.
Adrián se sorprendió observando estos momentos, la facilidad del ritmo entre ellos, cómo los ojos de Clara se suavizaban cuando miraba a sus hijos y cuán rápido se endurecían cuando atrapaba su mirada. Cuando retiraron los platos, Adrián miró su reloj. «Tengo una reunión en 2 horas. Puedo organizar un coche para que os lleve a donde necesitéis». Clara se enderezó. «Estaremos bien. No nos quedaremos más allá de hoy». El silencio colgó en el aire antes de que Adrián asintiera. «Al menos déjame darte algo para los niños. Ropa de abrigo, suministros, sin condiciones». Ella abrió la boca para negarse, pero se detuvo cuando su hijo tosió. Un sonido seco y áspero. Sus ojos parpadearon con preocupación. «Lo llevaré al médico», ofreció Adrián inmediatamente. Clara vaciló. Luego asintió levemente. «Solo el médico, eso es todo». Poco después, estaban de nuevo en el frío. La ciudad estaba más tranquila por la mañana, la nieve crujiendo bajo sus botas. Adrián caminaba medio paso por delante, sosteniendo la puerta de cristal de la clínica para ellos. Dentro, el calor era casi sorprendente. Una enfermera los llevó al área de pediatría. Mientras tomaba la temperatura del niño, le sonrió a Adrián. «Papá, ¿puedes rellenar los formularios aquí?» La cabeza de Clara se levantó de golpe. Adrián tomó el portapapeles. Su bolígrafo se detuvo por un segundo antes de escribir su nombre en la línea de padre o tutor. Clara observó, sus ojos parpadeando con inquietud. Cuando la enfermera se fue, Adrián le devolvió el formulario, pero mientras llevaban al niño a la sala de examen, la mente de Clara ya había comenzado a vagar, volviendo a los años de separación, a la verdad que había enterrado, y al hombre que ahora estaba a su lado, el que una vez prometió quedarse con ella para siempre. La pediatra, una mujer de unos 40 años con voz tranquila, escuchó atentamente la respiración del niño a través del estetoscopio. «Es una infección respiratoria leve», dijo, tomando notas en la ficha. «Le daremos medicación y mantendremos la hidratación. Debería mejorar en unos días». Clara exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Adrián estaba cerca, con las manos en los bolsillos del abrigo, su mirada fija en el niño sentado tranquilamente en la camilla. Cuando las recetas estuvieron listas, Adrián las tomó sin decir palabra y pagó en el mostrador. Afuera, el aire era nítido. Copos de nieve cayendo perezosamente de un cielo blanco. «Os llevaré a la farmacia», dijo él. Clara negó con la cabeza. «Podemos caminar, no está lejos». Adrián no discutió. Simplemente caminó a su lado. Los gemelos caminaban despacio, la niña agarrando un pequeño conejo de peluche, el niño apoyándose ligeramente en el costado de su madre. En la farmacia, Adrián entregó las recetas al farmacéutico, mientras Clara miraba un pequeño estante de termómetros infantiles. Regresó con una pequeña bolsa de papel y, sin mirarla, preguntó: «¿Tienes suficiente para comida esta semana?» Clara no respondió de inmediato. «Nos las arregaremos». Esa no fue mi pregunta. Sus ojos se volvieron hacia él, a la defensiva. «Estaremos bien, Adrián». Caminaron de regreso en silencio. De vuelta en el ático, Clara comenzó a reunir las cosas de los niños. «Nos vamos esta tarde», dijo. Las cejas de Adrián se juntaron. «¿A dónde iréis?» «No es asunto tuyo». «Sí, es asunto mío», respondió él, su voz baja pero dura. «Te guste o no, es mi asunto». Antes de que pudiera responder, el niño comenzó a toser de nuevo. Clara se inclinó, frotándole la espalda. Adrián también se arrodilló, encontrando sus ojos. «Quédate al menos hasta que esté mejor». Clara vaciló, dividida entre el orgullo y la practicidad. Finalmente,
asintió bruscamente. 2 días. No más. Adrián se puso de pie, un destello de alivio en su expresión. 2 días. Esa noche, los gemelos dormían profundamente en la habitación de invitados. Clara estaba sentada en el borde del sofá, mirando la nieve contra el cristal. Adrián regresó de su estudio con 2 tazas de té. Colocó una frente a ella. Clara, comenzó. Su tono era más suave ahora. Hace 6 años. ¿Por qué no me lo dijiste? Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Porque no habría cambiado nada. No con tu familia. Adrián se inclinó ligeramente. Tú no sabes eso. Ella lo miró. Sus ojos eran duros. Sé exactamente de lo que son capaces. Por un momento, nadie habló. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en la nieve, y en algún lugar entre ellos colgaban verdades no dichas, esperando ser enfrentadas. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba débilmente a través de los altos ventanales, proyectando rayas pálidas sobre el suelo de la sala de estar. Clara salió de la habitación de invitados con el pelo recogido, llevando una bandeja con 2 pequeños cuencos de avena para los gemelos. Adrián ya estaba en la cocina, sirviendo café. Levantó la vista. ¿Cómo se siente? Mejor, dijo ella, poniendo los cuencos en la mesa, sin fiebre durante la noche. Eso es bueno. Hizo una pausa y luego añadió. He despejado mi mañana. Pensé en llevaros a algún lugar cálido por un rato, quizás al acuario. Clara frunció el ceño ligeramente. No necesitamos una excursión, Adrián. Solo necesitan descansar. Llevan encerrados días, dijo él. Una pequeña distracción podría ayudar. Hizo una pausa, buscando su expresión. Un cambio de escenario podría ayudarte a ti también. Ella no respondió. Simplemente continuó colocando cucharas junto a los cuencos. Los gemelos salieron pronto, todavía en pijama, riéndose en voz baja de alguna broma privada. Adrián observó cómo Clara los animaba suavemente a comer. Su paciencia era inquebrantable. Después del desayuno, él salió de la habitación un momento y regresó con 2 pequeños abrigos de invierno nuevos. Con las etiquetas puestas, adiviné las tallas, dijo, colocándolos en el respaldo de una silla. Clara miró los abrigos, luego a él. No deberías haberlo hecho. Quería hacerlo. Las palabras quedaron en el aire, más pesadas de lo que parecían. Más tarde, en el coche, la ciudad pasaba en destellos de tejados nevados y calles fangosas. Los gemelos presionaban sus narices contra el cristal, señalando autobuses y luces navideñas. Clara se sentó entre ellos, en el asiento trasero. Su postura era cautelosa, como si la proximidad a Adrián pudiera cambiar algo para lo que no estaba preparada. En el acuario, Adrián pagó las entradas sin comentarios. Dentro, el suave brillo azul de los tanques iluminaba sus rostros. Los gemelos corrieron hacia adelante para presionar sus palmas contra el cristal, persiguiendo el lento movimiento de las medusas. Clara se quedó un paso atrás, observándolos. Luego atrapó a Adrián, observándola a ella. Son hermosos, dijo él en voz baja, pero no estaba claro si se refería a las medusas o a los niños. A mitad de la visita, mientras Clara llevaba a los gemelos al tanque táctil, Adrián se apartó para atender una llamada. Su voz bajó. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre el historial de alquiler de Clara Ibáñez de los últimos 6 años y cualquier registro judicial. Terminó la llamada rápidamente, guardando el teléfono en su abrigo antes de que Clara se diera la vuelta. Cuando salieron del acuario, la luz del día se desvanecía en el azul profundo de la tarde invernal. De vuelta en el ático,
Clara ayudó a los gemelos a quitarse los abrigos. Adrián observaba desde la entrada. Una leve arruga apareció entre sus cejas. «Clara», dijo mientras ella colgaba los abrigos junto a la puerta, «mañana déjame llevarlos al parque. Solo 1 hora. Quiero conocerlos». Sus manos se congelaron en la percha. Lo miró durante mucho tiempo, sopesando algo no dicho. Finalmente, 1 hora. Adrián sintió una tranquila satisfacción en sus ojos. 1 hora. El parque yacía bajo una fina capa de nieve, de esa que cruje suavemente bajo los pies. Adrián caminaba despacio, con una mano en el bolsillo del abrigo y la otra sosteniendo la mano enguantada de su hijo. Clara caminaba al paso del otro lado, guiando a la hija, que estaba absorta buscando ardillas. El aire era fresco, pero el sol de invierno derramaba oro sobre el estanque congelado. Adrián miró de reojo a Clara. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío, sus ojos fijos hacia adelante. Por un momento, pareció que los años entre ellos se habían desvanecido. Se detuvieron en el parque infantil. Los columpios se mecían suavemente con la brisa. Los gemelos corrieron a subir al tobogán, sus risas resonando en el aire tranquilo. Clara se paró junto a Adrián, con las manos en los bolsillos. «No lo saben», dijo en voz baja. Adrián se giró. «¿Sobre mí?» Ella asintió. «Nunca se lo dije. No quería que crecieran preguntándose por qué su padre no estaba allí». Un músculo se tensó en su mandíbula. «Debería haber estado allí». «No podías haber estado allí», replicó ella. Su voz era tranquila pero firme. Se aseguraron de eso. La mirada de Adrián cayó al suelo nevado. «Averiguaré quién hizo exactamente qué». Esa noche, mientras Clara acostaba a los gemelos, Adrián se sentó en su escritorio, con una carpeta de papel grueso abierta. Dentro había registros de alquiler, viejas direcciones de reenvío y documentos legales, evidencia de esfuerzos deliberados para borrar a Clara de su vida. En la parte inferior había un nombre que conocía demasiado bien: Ricardo Vega, su tío y miembro de la junta directiva de su empresa. El agarre de Adrián se tensó sobre los papeles. Cuando Clara salió de la habitación de los gemelos, lo encontró todavía en el escritorio. «¿Qué estás mirando?» Él deslizó la carpeta, cerrándola. «Nada que necesites ver esta noche». Sus ojos se demoraron en él, como sopesando, pero no presionó. No dijo nada. Al día siguiente, Adrián invitó a Clara a tomar café en una cafetería tranquila cerca del puerto. Se sentaron junto a la ventana, el frío filtrándose alrededor del cristal. «Tengo que decirte algo», comenzó. «Creo que sé quién te obligó a salir de mi vida, y no permitiré que vuelva a suceder». Las manos de Clara se tensaron alrededor de la taza. «¿Adrián?» «No», interrumpió él, su voz baja pero inflexible. «Esta vez no me quedaré al margen, me ocuparé de él». Ella lo estudió largamente. Luego dijo suavemente: «¿Y qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre ellos? Entonces el mundo sabrá exactamente por qué estoy dispuesto a luchar». El suave murmullo de la cafetería se desvaneció cuando Adrián regresó a casa esa noche. Los copos de nieve se aferraban a su abrigo mientras entraba en el silencioso ático. Clara estaba en la cocina, enjuagando platos, con las mangas remangadas hasta los codos. No levantó la vista cuando él entró. «Tengo que decirte algo», dijo él, quitándose los guantes. Sus manos se detuvieron bajo el agua corriente. «Adelante». «Es Ricardo», continuó Adrián. «Él fue quien te hizo desaparecer de mi vida. Ha estado moviendo los hilos desde el día que te fuiste». Clara se giró lentamente, secándose las manos con un trapo. Su voz era tranquila,
pero sus ojos penetrantes. ¿Y ahora él sabe que he vuelto? Adrián vaciló. Lo sabrá. Pronto. 2 días después, sonó el teléfono. Clara contestó en el apartamento mientras Adrián estaba fuera. Fue recibida por una voz suave y controladora. Clara Ibáñez. Finalmente hablamos de nuevo. Su agarre se tensó en el auricular. ¿Qué quieres? Recordarte que tu presencia en Madrid es temporal, dijo Ricardo. Vete antes de que empeore. Tengo recursos que no puedes imaginar. El corazón de Clara martilleaba, pero su tono se mantuvo firme. No te tengo miedo. Ricardo se rió. Entonces has olvidado cómo funciona el mundo. Pregúntate, ¿puedes protegerlos? La línea se cortó. Cuando Adrián regresó, encontró a Clara parada junto a la ventana. El teléfono todavía estaba en su mano. Ricardo llamó, dijo ella. La mandíbula de Adrián se tensó. Entonces ha comenzado, y no dejaré que gane esta vez. A la mañana siguiente, Adrián entró en la sala de juntas de Vega Infraestructuras. El horizonte de la ciudad brillaba detrás de él. Ricardo ya estaba allí, apoyado casualmente en la mesa de conferencias. Estás dejando que el sentimentalismo nuble tu juicio, dijo Ricardo antes de que Adrián se sentara. Esto... hizo un gesto vago con la mano. Esta situación familiar es una responsabilidad. Aléjate, y la Junta lo olvidará. La respuesta de Adrián fue tranquila, casi fría. Son mis hijos. Es la mujer que amo. No me voy a alejar de nada. Un músculo se crispó en la mandíbula de Ricardo. Entonces prepárate para las consecuencias. Esa noche, Clara encontró a Adrián en su estudio, mirando un documento legal. Se acercó más, leyendo el encabezado. Petición de custodia temporal. Vienen a por nosotros, dijo ella en voz baja. Vienen a por mí, corrigió Adrián, su voz firme. Y se arrepentirán. Pregunta interactiva. ¿Qué harías si la familia de tu pareja intentara separaros? ¿Lucharíais o huiríais? A la mañana siguiente, Madrid se despertó bajo un cielo color acero. Clara estaba en la encimera de la cocina, cortando manzanas para el desayuno de los gemelos. El suave zumbido del calentador llenaba la habitación. Adrián entró con el teléfono en la mano, su expresión tallada en piedra. Van a hacerlo público, dijo sin preámbulos. Ricardo ha convocado una conferencia de prensa para mañana. Alegará que no eres apta, que estoy actuando imprudentemente. Clara dejó el cuchillo, sus dedos agarrando el borde de la encimera. ¿Y los gemelos? Serán parte de su argumento, respondió Adrián, su voz baja pero dura. Por eso vamos a adelantarnos a ellos. Esa misma tarde, la abogada de Adrián, Marisa Granados, se unió a ellos en el estudio. Fue directa. Su mirada se movía entre ellos. Si queréis ganar, tenéis que hablar primero, controlar la narrativa. Adrián, tú te diriges a la Junta. Clara, tú le cuentas a la prensa qué pasó exactamente hace 6 años. Los hombros de Clara se tensaron. ¿Quieres decir contarle a extraños cómo me obligaron a irme? ¿Cómo los crié sola mientras su familia se aseguraba de que él nunca lo supiera? El tono de Marisa se suavizó. Sí, porque si no lo haces, Ricardo manipulará esto hasta que sea irreconocible. Adrián dio un paso adelante, poniendo una mano sobre el brazo de Clara. No estarás sola allí. Al día siguiente, la sala de juntas de Vega Infraestructuras estaba abarrotada. Las cámaras parpadeaban tras las paredes de cristal mientras los miembros entraban. Ricardo estaba sentado en el extremo opuesto. Su sonrisa era educada, pero afilada. Adrián se puso de pie a la cabecera de la mesa. Antes de hablar de proyecciones o contratos, necesito aclarar algo.
Ha habido rumores sobre mi vida personal. Permítanme ponerles fin ahora. Tengo 2 hijos, y protegeré a ellos y a su madre, sin importar lo que le cueste a esta empresa o a mí personalmente. Una ola de murmullos recorrió la sala. La sonrisa de Ricardo vaciló. Mientras tanto, en el vestíbulo de abajo, Clara estaba frente a un muro de micrófonos. Los gemelos estaban arriba, con un amigo de confianza. Este momento era solo suyo. Respiró hondo. Hace 6 años, amaba a Adrián Vega. Planeábamos una vida juntos. Eso terminó cuando alguien de su familia dejó claro: si me quedaba, nos destruirían a ambos. Me fui, pensando que lo estaba protegiendo a él y a nuestros hijos no nacidos. Se escucharon jadeos entre la multitud. Estoy aquí ahora porque no voy a huir más. Mis hijos merecen a su padre, y nosotros merecemos vivir sin miedo. Las imágenes se difundieron en cuestión de horas. La opinión pública cambió drásticamente. Los hashtags pidiendo la renuncia de Ricardo se hicieron tendencia en todas las plataformas. Esa noche, Adrián y Clara se sentaron en la sala de estar, con los gemelos durmiendo en la habitación contigua. Clara se recostó en el sofá, el cansancio visible en su rostro. Tenías razón, dijo en voz baja. Teníamos que contarlo. Adrián se acercó más, tomándole la mano. Aún no hemos terminado, pero ahora luchamos bajo nuestras condiciones. Esa noche, la ciudad afuera era una mancha de faros y nieve cayendo. Dentro del ático, Adrián estaba junto a la ventana, observando las calles de abajo. Clara entró en silencio, llevando 2 tazas de té. ¿Siguen hablando de ello?, dijo ella, dejando una en la mesa. Está en todas partes: televisión, internet. Incluso la junta escolar llamó para preguntar por los gemelos. Adrián se giró, una leve sonrisa tocando sus labios. Bien, cuanta más gente lo sepa, más difícil será para Ricardo reescribir la historia. A la mañana siguiente, Adrián entró en la sede de Vega Infraestructuras. La tensión en el aire era palpable. Los empleados evitaban el contacto visual. Las conversaciones se detenían cuando él pasaba. Ricardo ya estaba en la sala de juntas, recostado en su silla, como un hombre que todavía se creía intocable. «Has levantado una gran tormenta», dijo Ricardo con una sonrisa. «Pero las tormentas pasan». Adrián dejó una carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia él. No cuando la tormenta trae pruebas. Dentro había documentos, irregularidades financieras, transferencias no autorizadas y tratos que Ricardo había impulsado sin el conocimiento de la Junta. Cada página era un clavo en su ataúd. ¿Crees que sacar los trapos sucios te salvará? La voz de Ricardo bajó, afilada como el cristal. Creo, respondió Adrián, imperturbable, que la Junta estará más preocupada por un hombre que les roba que por el hecho de que yo proteja a mi familia. Para el mediodía, la Junta había votado. Ricardo fue suspendido en espera de una investigación. La decisión fue unánime. Afuera, el sol de invierno era tenue pero constante. Adrián se encontró con Clara en el vestíbulo. Su expresión era cautelosa. ¿Se acabó?, preguntó ella. ¿Para él? Sí, dijo Adrián. Para nosotros es el comienzo. Ese fin de semana, llevaron a los gemelos de vuelta a la calle de Alcalá. El viejo banco todavía estaba allí, cubierto de nieve. Clara se sentó, pasando la mano por el metal frío. Aquí cambió todo, murmuró. Adrián se sentó a su lado, entrelazando su mano con la de ella. ¿Y dónde empezó? Los gemelos rieron cerca. Sus voces se elevaban sobre el zumbido de la ciudad. La cámara de la vida parecía alejarse.
4 figuras contra el tráfico infinito de Madrid. El pasado finalmente había aflojado su agarre. Los copos de nieve comenzaron a caer de nuevo. Pero esta vez, ninguno de ellos sintió frío. Los primeros días después de la suspensión de Ricardo parecieron sorprendentemente tranquilos. La junta siguió adelante. Los titulares comenzaron a desaparecer. Pero dentro del mundo de Adrián apareció un nuevo tipo de ruido. Un zumbido doméstico que no había escuchado en años. Por las mañanas, las risas de los gemelos resonaban por el pasillo del ático mientras se perseguían hacia el desayuno. Clara, con el pelo recogido, se movía con facilidad por la cocina. El espacio ya no se sentía como una caja de cristal sobre Madrid, sino como un lugar donde vivía gente. Una noche, después de que los niños se durmieran, Clara encontró a Adrián en su estudio. Estaba mirando un juego de planos arquitectónicos. «Estás trabajando tarde», dijo ella. Adrián cerró la carpeta. «No es exactamente trabajo». «¿Ideas?» Él golpeó la esquina del papel. «Un proyecto de vivienda social, asequible, segura y cálida, para familias que se encuentran donde tú estabas esa noche». Los ojos de Clara se suavizaron. «No tienes que hacer esto por mí». «Lo hago porque puedo», replicó él. «Y porque debería haber estado allí hace 6 años». Semanas después, la primera nevada del nuevo año cubrió la ciudad. Los 4 estaban parados frente a un edificio renovado en el sur de Madrid. Dentro, paredes recién pintadas y calefacción fiable esperaban a las primeras familias que se mudarían. Un pequeño grupo de reporteros se demoró, pero Adrián abrazó ligeramente a Clara por la espalda, alejándola de las cámaras. «Esto no es sobre nosotros», murmuró. «Es sobre ellos». Sin embargo, cuando los gemelos pasaron corriendo, riendo al aire fresco, un fotógrafo capturó el momento. Adrián sonriendo a Clara, su mano buscando instintivamente la de ella. La imagen circularía silenciosamente en Internet, no como un escándalo, sino como algo raro. Una historia que terminó bien. Esa noche caminaron a casa por la calle de Alcalá. La nieve se aferraba a los bancos y farolas, pero el frío ya no parecía penetrante. Clara se detuvo en el banco donde todo comenzó. «Podríamos haberlo perdido todo», dijo en voz baja. Adrián le tomó la mano. «Casi lo hicimos». Por un largo momento permanecieron en silencio, mientras la ciudad se movía a su alrededor. Las luces del ático parpadeaban débilmente a lo lejos, recordando que sus vidas, aunque cambiadas, seguían evolucionando. Y por primera vez en muchos años, ninguno de los dos miraba atrás. Y aquí es donde su viaje, nacido en una noche helada en un banco del parque, encontró su conclusión más cálida. Llamada a la acción final, ¿qué os ha parecido la evolución de Adrián? ¿Creéis que el amor verdadero siempre merece una segunda oportunidad, incluso después de tanto dolor? Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para enmendar los errores y que la familia es lo más importante. Si os ha emocionado, por favor, dadle a me gusta, compartidla con vuestros amigos y suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras historias conmovedoras. Gracias por estar ahí. La sombra del pasado. Creían que la tormenta había pasado, pero el ojo del huracán acababa de llegar. La paz es un lujo caro, y Adrián Vega estaba a punto de descubrir que el precio a pagar era más alto de lo que imaginaba. Si pensabas que el final feliz ya estaba escrito, prepárate. Lo que viene a continuación pondrá a prueba a esta familia como nunca antes. Suscríbete y activa la campanita para no perderte este desenlace explosivo. La calma antes de la tormenta. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en el banco de la calle de Alcalá. La vida en el ático del barrio de Salamanca se había transformado.
ya no era un espacio silencioso y estéril. Ahora estaba lleno de juguetes de Lego esparcidos por la alfombra persa y el olor a bizcocho de limón que Clara horneaba los domingos. Adrián había cambiado sus trajes oscuros por ropa más cómoda cuando estaba en casa. Lucas y Mateo ya no lo llamaban ese hombre. Ahora, con una naturalidad que a Adrián todavía le hacía nudos en la garganta, lo llamaban papá. El Proyecto Esperanza, el edificio de viviendas sociales que Adrián había prometido, estaba a solo una semana de su gran inauguración. Iba a ser el orgullo de la nueva dirección de la empresa, un símbolo de que Vega Infraestructuras ya no se trataba solo de beneficios, sino de personas. Pero en las sombras, alguien observaba con ojos inyectados en sangre y un corazón lleno de veneno. Ricardo Vega no había desaparecido silenciosamente. Suspendido de la junta directiva y bajo investigación por fraude, había perdido su estatus, sus amigos y su acceso a las cuentas de la empresa. Pero no había perdido su rabia. Arrinconado en un apartamento alquilado en las afueras, Ricardo planeaba su último movimiento. No quería dinero. Quería destrucción. El sabotaje. Era una noche lluviosa de martes. Clara estaba en la habitación de los niños, leyéndoles un cuento sobre dragones y caballeros, cuando el teléfono de Adrián sonó en la cocina. El tono era agudo, insistente. Adrián contestó. «¿Sí?» «Señor Vega», la voz del capataz de la obra temblaba. «Tiene que venir. Ahora mismo. Hay fuego». El corazón de Adrián se detuvo. «¿Fuego? ¿En el Proyecto Esperanza?» «Sí, señor. Y no parece un accidente. Huele a gasolina». Adrián colgó, su rostro pálido. Clara apareció en la puerta de la cocina, con el libro aún en la mano. «¿Qué ha pasado?» «El edificio», dijo Adrián, poniéndose la chaqueta con manos temblorosas. «Se está quemando». Clara no hizo preguntas. Dejó el libro y cogió su abrigo. «Voy contigo». «No, quédate con los niños. Es peligroso». «Los niños están dormidos y la señora Carmen está a 2 puertas de distancia. Voy contigo, Adrián. Es mi proyecto también». Condujeron bajo la lluvia. El silencio en el coche solo roto por el sonido de los limpiaparabrisas luchando contra el agua. Cuando llegaron al sur de Madrid, el cielo no era negro, sino de un naranja furioso. Las llamas lamían la estructura del edificio renovado, devorando meses de trabajo y esperanza. Los bomberos luchaban contra el fuego, sus siluetas recortadas contra el infierno. Adrián salió del coche, corriendo hacia el cordón policial, con Clara pisándole los talones. «¡Mis inquilinos!», gritó Adrián al jefe de bomberos. «¿Había alguien dentro?» «El edificio estaba vacío, gracias a Dios», respondió el bombero, limpiándose el hollín de la cara. «Pero la estructura, no sé si podremos salvarla». Adrián se llevó las manos a la cabeza, mirando cómo su promesa de redención se convertía en cenizas. Sintió una mano pequeña pero firme en su espalda. «Clara, lo reconstruiremos», dijo ella, su voz apenas audible sobre el rugido del fuego. «Ladrillo a ladrillo si hace falta». En ese momento, el teléfono de Adrián vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. «El fuego purifica, sobrino. ¿Te gusta cómo arde tu legado?» Adrián mostró la pantalla a Clara. Sus ojos se encontraron, reflejando el fuego y la furia. «Ricardo», susurró ella. La confrontación final. 2 días después, las cenizas aún humeaban. La prensa había estado circulando, preguntando si el incendio había sido un fraude de seguros. Los rumores, plantados sutilmente por contactos que aún le debían favores a Ricardo, sugerían que Adrián había quemado el edificio para ocultar pérdidas financieras. La reputación de Adrián
pendía de un hilo. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Querían su renuncia definitiva. «No vayas solo», le dijo Clara esa mañana, mientras él se ajustaba la corbata frente al espejo. Parecía cansado, mayor. «Tengo que hacerlo, Clara. Es mi batalla». «No». Ella se puso delante de él, enderezándole el cuello de la camisa. «Cuando me encontraste en ese banco, dijiste que esto era un nosotros». Ricardo atacó nuestro proyecto, atacó a nuestra familia. Vamos juntos. Entraron en la sala de juntas de la Torre de Cristal, cogidos de la mano. La tensión era sofocante. Los accionistas murmuraban. Pero la sorpresa llegó cuando la puerta del fondo se abrió y entró Ricardo. No debería haber estado allí. Pero Ricardo, con su traje impecable y su sonrisa de tiburón, había convencido a algunos miembros de que él era el único que podía salvar la empresa del desastre de relaciones públicas de Adrián. «Vaya, vaya», dijo Ricardo, sentándose en la cabecera de la mesa, el lugar que pertenecía a Adrián. «El hijo pródigo y su compañera. ¿Habéis venido a ver cómo los adultos arreglan vuestro desastre?» Adrián apretó los puños, pero Clara dio un paso adelante antes de que él pudiera reaccionar. «El único desastre aquí eres tú, Ricardo». La sala quedó en silencio. Ricardo se rió. «Valiente, pero estúpida. ¿Quién te creerá? Soy Ricardo Vega. Tú eres una ex camarera que tuvo suerte. El público cree lo que yo le digo que crea. Y ahora mismo, creen que Adrián quemó ese edificio». «¿Y por qué harían eso?», preguntó Adrián, su voz tranquila, peligrosa. «Porque tengo los registros», mintió Ricardo, sacando una carpeta. «Registros falsos, por supuesto, pero ¿quién sabrá la diferencia antes de que estés en la cárcel?» Ricardo se puso de pie, sintiéndose victorioso. «Firma tu renuncia, Adrián. Devuélveme mi empresa. Y tal vez, solo tal vez, no envíe esto a la policía». Parecía el final. Los accionistas miraban a Adrián, esperando su rendición. Pero Adrián no miraba a Ricardo. Miraba a Clara. Y Clara sonreía. «Adelante, envíalo», dijo Clara. Ricardo parpadeó. «¿Qué?» «Envíalo a la policía», repitió Clara, sacando su propio teléfono. «Porque ellos ya tienen algo mucho más interesante». Puso el teléfono sobre la mesa de conferencias y pulsó reproducir. La voz de Ricardo llenó la sala. Clara y nítida. Era la grabación de una llamada telefónica. «Quiero que arda todo. Usa gasolina. Asegúrate de que no quede nada de ese maldito proyecto de caridad. Quiero ver a Adrián llorar sobre las cenizas». La cara de Ricardo se drenó de todo color. Se convirtió en una máscara de cera gris. ¿De dónde sacaste eso?», tartamudeó. «Hombre que contrataste para iniciar el fuego», dijo Adrián, dando un paso adelante. «Resulta que su hija asiste a la guardería del centro comunitario, donde Clara es voluntaria. Cuando se enteró de que el edificio que le pagaste para quemar era el que iba a dar hogar a familias como la suya, vino a nosotros». Ricardo miró alrededor de la sala. Los accionistas que antes lo apoyaban, ahora lo miraban con horror absoluto. «Esto es una trampa», susurró Ricardo. «Es ilegal grabarme. La grabación fue entregada voluntariamente por tu cómplice a la policía esta mañana, a cambio de un trato», dijo Adrián. «La policía está subiendo en el ascensor ahora mismo, Ricardo». En ese momento, las puertas dobles se abrieron. 2 agentes de policía entraron. Esta vez, no hubo gritos ni lucha. Ricardo Vega, el hombre que creía ser intocable, se derrumbó en su silla, derrotado no por la fuerza bruta, sino por la lealtad y la comunidad que tanto despreciaba. Cuando se lo llevaron, se detuvo frente a Clara. «No eres nadie»,
escupió. Clara lo miró a los ojos, con la misma calma que tenía aquella noche en el parque. Soy la madre de los nietos de tu hermano, y soy la mujer que te ha vencido. Pregunta interactiva. ¿Pensabais que Ricardo tenía un as bajo la manga, o sabíais que Clara y Adrián irían un paso por delante? El renacer de las cenizas. Con Ricardo fuera de juego para siempre, la nube negra sobre la familia se disipó. Pero el edificio seguía en ruinas. El domingo siguiente, Adrián y Clara fueron al sitio de la construcción quemada. Estaban parados frente a los escombros carbonizados, el olor a humo aún en el aire. «El seguro tardará meses», dijo Adrián, pateando una piedra. «Las familias no pueden esperar tanto». «No tendrán que hacerlo», dijo una voz detrás de ellos. Adrián y Clara se giraron. Detrás de ellos había gente, mucha gente. Era el capataz de la obra. Eran las madres del centro comunitario. Eran vecinos del barrio. Eran personas a las que Adrián y Clara habían ayudado en los últimos meses. Venían con palas, con carretillas, con herramientas. Algunos traían comida, otros simplemente sus manos. «Señor Vega, señora Clara», dijo el capataz, «no tenemos mucho dinero, pero tenemos tiempo y tenemos fuerza. Ustedes nos ayudaron. Ahora nosotros construiremos esto de nuevo con ustedes». Adrián miró a la multitud, con los ojos llenos de lágrimas. Había pasado su vida creyendo que el poder venía del dinero. Pero al ver a esa comunidad reunida, lista para trabajar gratis por un sueño compartido, entendió la verdadera naturaleza del poder. Clara le apretó la mano. «Te dije que lo reconstruiríamos». Y lo hicieron. En los meses siguientes, el Proyecto Esperanza se convirtió en el Proyecto Fénix. No fue solo una construcción, fue un movimiento. La historia se hizo viral. Donaciones llegaron de toda España. Voluntarios aparecían los fines de semana. Lucas y Mateo, con cascos de construcción en miniatura, ayudaban a llevar botellas de agua a los trabajadores, sintiéndose los reyes del mundo. Adrián trabajaba codo con los albañiles, manchándose las manos de cemento y polvo, más feliz que en cualquier oficina con aire acondicionado. La Boda Real. Un año después del incendio, el edificio estaba terminado. Era más hermoso que el diseño original, lleno de luz, color y vida. Pero antes de la inauguración, había otro evento pendiente. No fue en un gran hotel. No hubo prensa ni paparazzi. Fue en el jardín de la nueva casa que Adrián y Clara habían comprado cerca del lago. Una casa con suficiente espacio para 2 niños enérgicos y quizás, en el futuro, uno más. Clara no llevaba un vestido de diseñador de miles de euros. Llevaba un vestido blanco sencillo, con flores silvestres en el cabello. Adrián llevaba un traje de lino, sin corbata. Los invitados eran la familia que habían elegido, la señora Carmen, que lloraba ruidosamente en primera fila, el capataz de la obra, los amigos del centro comunitario y, por supuesto, Lucas y Mateo. Los gemelos eran los encargados de los anillos. Caminaron por el pasillo de hierba con una seriedad solemne, llevando los anillos en almohadas de terciopelo. Cuando llegaron al altar improvisado bajo un viejo roble, Adrián se arrodilló para estar a su altura antes de dirigirse a Clara. «Antes de prometerte mi vida a ti, Clara», dijo Adrián, mirando a los niños, «quiero hacerles una promesa a ellos». Lucas y Mateo lo miraron con ojos grandes. «Prometo», dijo Adrián, con la voz quebrada por la emoción, «que nunca más tendréis frío. Prometo que siempre tendréis un lugar al que llamar hogar. Y prometo que, pase lo que pase, siempre seré vuestro papá». Mateo se lanzó a sus brazos primero,
seguido rápidamente por Lucas. Adrián los levantó a ambos, abrazándolos con fuerza. Clara se unió al abrazo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cuando finalmente se pusieron de pie para los votos, Adrián tomó las manos de Clara. «Me salvaste», le dijo. «En ese banco, hace 2 años, pensaste que yo te estaba salvando del frío, pero tú me estabas salvando de una vida sin significado. Me diste un propósito, me diste una familia, me diste amor». Clara sonrió, radiante como el sol. «Y tú nos diste un mañana, Adrián. Te amo». Se besaron bajo la luz dorada del atardecer, mientras sus amigos y su nueva gran familia aplaudían. No era un final de cuento de hadas porque sus vidas habían sido demasiado reales, demasiado marcadas por el dolor para ser un cuento. Era algo mejor. Era una victoria. Epílogo. El legado. Años más tarde, Adrián Vega llevaría a sus hijos, ya adolescentes, a un banco en la calle de Alcalá. El banco seguía allí, viejo y desgastado. «¿Por qué venimos aquí, papá?», preguntó Lucas, que ahora era más alto que Clara. Adrián se sentó en el metal frío y palmeó el espacio a su lado. «Porque nunca quiero que olvidéis», dijo Adrián, «que la vida puede cambiar con un mensaje, con una decisión, con un momento de bondad. Aquí es donde vuestra madre fue más fuerte que nadie que haya conocido. Y aquí es donde mi vida empezó de verdad». Los chicos se sentaron en silencio, mirando el tráfico pasar, entendiendo por fin la magnitud de su historia. Adrián pasó el brazo por los hombros de sus hijos y miró hacia el cielo de Madrid. Ricardo era un recuerdo lejano. El dolor era una cicatriz antigua. Lo que quedaba era amor, sólido, construido con esfuerzo, indestructible. Fin. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te ha emocionado este desenlace, por favor comparte este vídeo. ¿Qué te ha parecido la promesa de Adrián a los niños? Déjanos tu comentario abajo y suscríbete para más historias increíbles.